Nuestro país, líder de una secta con ramificaciones mundiales. Pero a partir de ese episodio hemos invitado justamente a una especialista como es la psicóloga Adriana Savio, para hablar del perfil de los líderes de estas sectas, el perfil de las víctimas, qué vulnerables son, pero además les vamos a decir y le vamos a preguntar a nuestra invitada si hay sectas en nuestro país, si las hubo y qué características tienen este tipo de sectas. Psicóloga Adriana, muy buenos días. Gracias por estar. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Adriana, ¿qué perfil tienen estos personajes nefastos, los líderes de estas sectas que manipulan a gente? Y después vamos a hablar del perfil de las víctimas, ¿no? Bueno, principalmente en realidad al principio, o sea, lo que nos encontramos es con un trastorno de personalidad, personas carismáticas por naturaleza, Ajá. pero con un carisma de manipulación, o sea, un elemento carismático que en realidad habilita de alguna manera a captar a sus adeptos justamente de una forma muy magnética, ¿no? ¿Verdad? Ya el concepto de carisma frente a las masas está planteado desde la antigüedad en la historia de las ciencias sociales por Max Weber. Él habla sobre justamente el poder carismático del líder de las masas y explica justamente que la manipulación de las masas es directamente proporcional al poder del carisma que tienen estos sujetos, ¿no? Psicópatas. Son trastornos de personalidad, sí, son psicopatías complejas. En realidad hay un detalle que quiero aclarar, no son antisociales. En realidad son psicópatas con una característica expresamente específica y hiperdesarrollada en la seducción. Sí. Que justamente aprovecha esa fibra o ese elemento para captar justamente a sus adeptos y manipularlos y principalmente instalar su moral, que es la moral única de ellos mismos, ¿no? Sí. Creerse Dios, manipular a la masa. Creerse Dios. Sí, claro. Creerse con el poder y la potestad de poder instalar una moral específica. Ajá. Que tiene que aceptar el grupo que lo sigue, ¿no? ¿Verdad? Son variadas las características y las formas de operar de estos líderes, pero una de ellas, por ejemplo, cuando captan a la víctima, quiero corroborarlo contigo, es destruir el sentido de familia. Exacto. El vínculo con todos los afectos que tiene, despersonalizarlas. Despersonalizarlas y transformarlas en objetos seguidores. En objetos. Exacto, que justamente eso, Juan, tiene que ver con la característica, o con, mejor dicho, la diferencia entre secta y religión. Sí. La religión humaniza. La secta en realidad lo que hace es deshumanizar y alienar, porque como tú decías muy bien, en realidad, diríamos, arranca de alguna manera al sujeto de su núcleo inicial de socialización, que es el núcleo familiar, y de alguna forma lo aliena justamente y lo inhibe de todo contacto social. Ahora, ¿qué grado, Adriana, de alienación logran con las víctimas? Que, por ejemplo, yo recuerdo, el mundo recuerda un caso paradigmático, el de Jim Jones, que generó más de 900 suicidios en masa. Pero eso, fíjate qué lavado de cerebro. Sí, impresionante. Pudo operar con casi 1000 personas. Bueno, pero las palabras de él que dejan la carta antes de diríamos, perpetuar ese suicidio colectivo, que en realidad no deja de ser una masacre de alguna manera, porque él es el último que se quita la vida, es que en realidad era un acto revolucionario que a través de un suicidio colectivo ellos dejaban un mensaje al mundo, ¿no? O sea, pero ahí está la capacidad del convencimiento, ¿no? O sea, esta capacidad de poder transformar la moral individual que todos tenemos, que nuestra voluntad de hacer frente al mundo libre, y que ellos puedan, diríamos, captar en su mente las lógicas morales como para decir, bueno, hacen lo que yo digo, ¿no? Por supuesto. Perfil de las víctimas, rápidamente. El perfil de las víctimas principalmente es población femenina. ¿Femenina? Sí, población femenina, población joven. Estamos hablando de adolescentes, diríamos, ya más grandes, unos 16 años en adelante, hasta unos 30 y algo aproximadamente, 40 puede ser. Sí. Necesidad de esperanza,
tremendamente, no necesariamente perfiles de personas poco inteligentes, que es lo que se cree, ¿eh? Sí. O sea, los adeptos son muy inteligentes, tienen un CI muy alto. Pero en todos los casos son inteligentes. En la mayoría de los casos, la mayoría mujeres. Pero son personas vulnerables. Exacto, bueno, ahí está el tema. En realidad la inteligencia no quita que en la estructura yoica, en su forma de ser frente al mundo, tengan una labialidad, o sea, sean muy dúctiles de manipular, diríamos, ¿no? Claro. Y necesitan creer, porque hay un problema con la esperanza. Necesitan tener una esperanza en algo y por eso seguir a alguien que les da seguridad y contención. Falta de afecto y justamente, sí, la hay, ¿no? Soledad. ¿Verdad? Soledad. Y depresión. Y la última pregunta, Sí, que mucha teleaudiencia nos ha transmitido. ¿Hay sectas en el Uruguay? ¿Las hubo psicóloga? Sí, o sea, nosotros tuvimos casos variados y tuvimos un caso, bueno, muy sonado, que en realidad lo voy a nombrar porque fue procesado debidamente, que fue el caso del padre Antelo en 1996. Hubo un procesamiento por el juez de parte frente a lo que se llama la figura de daños a terceros, especialmente agravados porque se hacían con alevosía y premeditación. Era un grupo que perpetuaba, bueno, ideas a través de las ideas religiosas mal planteadas, explicaba que las mujeres tenían que entregarse sexualmente con el fin de poder liberarse de sus pecados, ¿no verdad? El elemento sexual está muy presente también, y esto no es un elemento menor. En la secta siempre está la línea sexual muy presente, de una manera solapada o no, ¿no? Estaba en alemán, ¿no? Exactamente. El elemento sexual. Totalmente. Y a temprana edad, terrible, Y ¿no? la entrega de niños también, porque está también esta idea de que el líder no puede tener contacto con personas que estén contaminadas por el mundo. Entonces, el contacto sexual, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, que pueden tener es con las figuras infantiles. O sea que por lo general, como tú nombraste el caso del norteamericano, que también tenía que ver, porque también había habido abuso sexual infantil, siempre está la figura del abuso sexual infantil instalada. Realmente casi siempre. Despreciables, Adriana. Y tú hablaste de un caso del pasado. Sí. En nuestro país. Porque fue procesado. ¿Hoy hay sectas en nuestro país? Y en realidad, a ver, yo te voy a responder como te puedo responder desde lo científico. Es esperable que las haya, de alguna manera, ¿no? Digo, porque es como algo que tiene que ver con la idiosincrasia del ser humano, en realidad. Sí. Está instalado, y creo que a nivel preventivo lo que es interesante poder instalar es que hay que promover más la prevención en estados depresivos, en la falta de esperanza de las personas, la contención de los núcleos familiares cercanos y esta cosa de que no se produzca tanto la pérdida de personas que a veces están, diríamos, totalmente desancladas de sus núcleos familiares, que son justamente los blancos más fáciles como perfiles para este tipo de grupos. Muy bien, Adriana, ha sido muy clara, creo que has dado información de primera a la teleaudiencia y bueno, vamos a seguir hablando de este y de otros temas. Muchas gracias. Un placer. Gracias.